¿Y si el destino de lo que comemos en todo el planeta no se decide en laboratorios de California, sino en los rojizos campos de Burkina Faso? Mientras agricultores estadounidenses denuncian su dependencia de unas cuantas empresas de semillas transgénicas, en el corazón de África Occidental surge una rebelión silenciosa. Burkina Faso, en pleno Sahel, ha visto brotar un proyecto agrícola valorado en más de $1.000 millones, capaz de reescribir las reglas del juego mundial. Es la bóveda de semillas del Sahel. No es solo una cámara acorazada, es una señal de resistencia y renacimiento para todo un continente. Aquí, las semillas no quedan bajo el candado de gigantes como Monsanto o Bayer, sino resguardadas para las generaciones africanas por venir. ¿Puede realmente un país considerado pequeño desafiar el dominio de décadas de corporaciones que deciden qué y cómo se cultiva en el mundo? Ignorar este movimiento sería resignarse a un sistema donde unos pocos definen nuestra dieta y futuro. Comprenderlo es abrir la puerta a la soberanía alimentaria y a una dignidad largamente negada. Pero, ¿cómo nació este ambicioso proyecto? ¿Y por qué Burkina Faso se atrevió a desafiar el statu quo mundial? Para entenderlo, hay que mirar más allá de los titulares y escuchar las voces del Sahel. Durante más de medio siglo, la agricultura africana ha sido rehén de intereses ajenos. Corporaciones gigantes como Monsanto, Syngenta y Bayer han impuesto sus reglas, dominando mercados y sometiendo a millones de agricultores a contratos que atan la tierra africana a decisiones tomadas lejos de sus fronteras. El mecanismo es una trampa silenciosa. Préstamos con condiciones ocultas, semillas patentadas imposibles de reutilizar, cosechas sujetas a leyes dictadas por acuerdos internacionales. Así, la dependencia se filtra en cada surco, convirtiendo la soberanía alimentaria en una promesa vacía, cada vez más costosa y frágil. Pero en los márgenes del Sahel, una pregunta crece como mala hierba. Si las semillas autóctonas han resistido siglos de sequías, guerras y hambrunas, ¿por qué seguir entregando su legado a manos extranjeras? ¿Quién decide qué se siembra y qué se come en África? En Burkina Faso, la respuesta comienza a germinar. Un pequeño grupo de agricultores y guardianes de la tradición se organiza para crear la bóveda de semillas del Sahel. Lo que para algunos es solo un almacén, para otros es un acto de memoria y resistencia, un primer intento de recuperar el control sobre el alimento y el futuro. El riesgo no podría ser mayor. Si el modelo actual se perpetúa, decenas de millones de personas perderán no solo el derecho a elegir qué plantar, sino también su identidad y la capacidad de resistir ante los desafíos del mañana. El precio de la dependencia es la erosión de las raíces mismas de la comunidad y la amenaza de un futuro impuesto desde fuera. Pero la bóveda no es solo un refugio de semillas. Es una declaración de guerra silenciosa contra un sistema global que convierte la diversidad en mercancía y la comida en privilegio. Aquí arranca el verdadero conflicto. La lucha por una semilla es, en realidad, la batalla por la libertad y la dignidad de todo un continente. A medida que la bóveda crece, nuevos aliados y enemigos emergen. Cada semilla guardada marca un desafío directo al orden global establecido. Cuando Burkina Faso reveló la creación de su bóveda de semillas, la noticia sacudió la arquitectura del poder agrícola mundial. No fue un simple anuncio nacional, sino un grito que cruzó océanos, alarmando a los centros financieros de Occidente. En menos de una semana, circulaban documentos confidenciales entre ejecutivos de grandes corporaciones en Europa y Estados Unidos. El tono era de auténtico pánico. Advertían que, si otros países africanos seguían el ejemplo, el dominio de las semillas transgénicas podría desplomarse en menos de 12 años. Los mensajes estaban llenos de palabras como emergencia, crisis y amenaza existencial. El temor a perder uno de los últimos bastiones de dependencia era evidente. En las bolsas de valores, la reacción fue inmediata. Las acciones de las multinacionales agrícolas sufrieron caídas abruptas. Analistas de Londres y Nueva York advertían que el surgimiento de una bóveda africana podría redibujar el tablero mundial de los alimentos, debilitando la influencia de patentes extranjeras en millones de hectáreas.
Mientras tanto, en África, el eco de Burkina Faso resonaba como una llamada. Agricultores de Malí, Níger, Ghana y Senegal comenzaron a organizarse, inspirados por la idea de recuperar el control sobre sus semillas. Los gobiernos locales detectaron una oportunidad histórica: romper cadenas de dependencia que se arrastraban desde hacía generaciones y redefinir la soberanía alimentaria. En las calles de Ouagadougou, las conversaciones cambiaron de tono. Ya no se trataba solo de sobrevivir a la próxima sequía. Ahora, la gente hablaba de construir un futuro propio. Por primera vez, los agricultores africanos se veían como guardianes de su tierra y no como simples consumidores de tecnología extranjera. El orgullo y la esperanza empezaron a impregnar los discursos públicos y las reuniones rurales. Desde Occidente, la respuesta fue de alarma. Titulares en Bruselas, Washington y Berlín advertían sobre el riesgo de una crisis alimentaria y del supuesto peligro de aislar a África de la innovación global. Sin embargo, en las radios comunitarias africanas, la narrativa era otra. Libertad, dignidad y derecho a decidir qué sembrar eran las palabras que llenaban el aire. La tensión crecía más allá del mundo agrícola. Ahora, la disputa era por el derecho a escribir las reglas del juego global. Si el modelo africano fracasaba, solo reforzaría la dominación extranjera y desalentaría futuras luchas por la soberanía. Pero si triunfaba, el mapa del comercio y la diplomacia podría transformarse para siempre, demostrando que África tiene la fuerza para desafiar a los poderes establecidos. Las apuestas nunca habían sido tan altas. Lo que comenzó como un acto local, ahora ponía en jaque a las multinacionales y obligaba a los gobiernos a cuestionar su papel en la historia. Pero detrás del entusiasmo y la tensión, surgían preguntas incómodas. ¿Podría la bóveda resistir las presiones externas? ¿Y qué precio estarían dispuestos a pagar los actores involucrados para proteger o destruir este nuevo equilibrio? Un movimiento surgido en Burkina Faso amenaza con transformar el destino agrícola de todo un continente. La bóveda de semillas del Sahel es mucho más que una fortaleza. Es una chispa encendida en la pradera africana, capaz de prender el fuego de la autosuficiencia colectiva. En pocos meses, líderes de Mali, Níger y Senegal han tejido alianzas inéditas. Debaten en sus parlamentos el derecho a controlar sus propias semillas y examinan la posibilidad real de romper con décadas de dependencia extranjera. Por primera vez, los gobiernos africanos discuten abiertamente la soberanía alimentaria, y el eco de esta decisión cruza fronteras. Etiopía y Ghana han enviado delegaciones para estudiar el modelo burkinés. En Europa, crece la inquietud. Funcionarios temen el surgimiento de mercados agrícolas paralelos fuera del control de Bruselas. Los ministros advierten sobre la pérdida de influencia y la aparición de rutas comerciales nuevas que desafían los marcos regulatorios tradicionales. Los medios occidentales lo presentan como una amenaza. La verdad es que se trata de una competencia inédita que pone a prueba el statu quo. Mientras tanto, potencias como India, Brasil y China ven en el experimento africano una puerta abierta. Para ellos, la liberación de África significa acceso a nuevos mercados, posibilidades de colaboración tecnológica y la oportunidad de aprender de un modelo resiliente, adaptado a los extremos climáticos. Se preparan acuerdos bilaterales y foros donde, por primera vez, la voz africana tiene un peso central. Pero la transformación es más profunda que la geopolítica. En las aldeas del Sahel, jóvenes que antes emigraban por falta de oportunidades, están regresando al campo. Ahora, volver a la agricultura es motivo de orgullo, no de resignación. Las comunidades recuperan saberes ancestrales y el control sobre lo que cultivan, eligen y consumen. La adaptación es visible. Frente a sequías y crisis climáticas, ya no dependen de semillas importadas, sino de variedades propias, resistentes y adaptadas al entorno. Este renacimiento es económico y emocional. Por primera vez en generaciones, la dignidad y la identidad crecen junto a los granos de mijo y arroz. La bóveda de Burkina Faso no solo almacena semillas, sino la posibilidad de escribir una nueva narrativa africana, tejida con autonomía y resiliencia. Sin embargo, este avance tiene un costo.
El cambio de poder inquieta a quienes antes dominaban el comercio agrícola. Surgen advertencias de bloqueos, sanciones o intentos de cooptar el movimiento africano bajo la apariencia de ayuda. El riesgo es real. La esperanza de hoy podría enfrentar mañana presiones brutales o campañas de desinformación. Pero hay algo que ya nadie puede revertir. Cuando una región decide alimentar a su gente bajo sus propias reglas, el tablero mundial tiembla. El pulso por el futuro agrícola de África apenas comienza, y la próxima jugada podría redefinir el equilibrio global. Toda la atención del mundo está puesta en la bóveda y en lo que sucederá a continuación. Lo que ocurre hoy en el Sahel puede encender una chispa de cambio en cualquier lugar del mundo, incluso donde tú vives. No es solo una historia africana, es una lección viva sobre resiliencia, identidad y transformación colectiva. La soberanía alimentaria no es una consigna lejana ni un lujo. Es la base de la dignidad y la justicia de todo pueblo. Cuando una comunidad protege sus semillas, defiende mucho más que cultivos. Reclama el derecho a existir según sus propios valores y necesidades. En Burkina Faso, la confianza y la unidad nacional han vuelto a florecer. Familias que antes dependían de semillas extranjeras se reúnen ahora para compartir, conservar y multiplicar variedades propias. El temor a la hambruna y a la dependencia se convierte en orgullo y responsabilidad compartida. Las semillas no patentadas se han transformado en el emblema de una revolución silenciosa. Su poder está en que pueden sembrarse, intercambiarse y adaptarse año tras año, sin contratos ni restricciones impuestas. Ante una crisis, estas semillas marcan la diferencia entre el hambre y la supervivencia, entre la resignación y la esperanza. Nada de esto sería posible sin la fuerza de la sociedad civil. Jóvenes que regresan al campo para innovar, mujeres que lideran bancos de semillas y agricultores que enseñan a las nuevas generaciones a cuidar la tierra. Ellos demuestran que el futuro se construye en comunidad, desde abajo y con manos propias. La verdad incómoda es clara. Nada cambia hasta que una comunidad decide que su futuro le pertenece. El ejemplo de Burkina Faso nos recuerda que la independencia no se hereda, se conquista con organización, memoria y coraje. Quedarse fuera de este debate es renunciar a derechos esenciales. Decidir qué comemos, cómo lo producimos y quién controla nuestros recursos. En un mundo donde cada vez más decisiones se toman lejos de la gente, asumir este reto es urgente y necesario. Ahora la pregunta clave no es solo para África, sino para todos. ¿Estamos listos para defender nuestro derecho a sembrar, alimentar y decidir sobre nuestro destino? La historia de la bóveda de semillas en el Sahel no termina aquí. Hay señales de que este modelo puede inspirar a otros pueblos a tomar las riendas de su futuro. La revolución ya está en marcha. Tu voz puede darle fuerza. Lo que ocurre hoy en Burkina Faso es más que la construcción de una bóveda de semillas. Es el renacimiento de una esperanza que muchos creían perdida. Por primera vez en generaciones, una nación africana toma las riendas de su futuro alimentario, apartando a quienes durante décadas dictaron sus opciones desde lejos. Este acto discreto pero valiente desafía sistemas de poder que han decidido, durante más de medio siglo, qué semillas pueden crecer y quién se beneficia de ellas. Nos obliga a todos, estemos donde estemos, a preguntarnos: ¿quién tiene derecho a decidir lo que llega a nuestro plato? Si miramos hacia otro lado, el control de nuestra comida seguirá en manos de quienes ponen el lucro por encima de la vida. Pero si alzamos la voz, si conversamos y actuamos, podemos transformar esa indiferencia en resistencia, y esa resistencia en cambio. La bóveda de semillas del Sahel no es solo un refugio subterráneo. Es una promesa, que la dignidad y la memoria de un pueblo pueden pesar más que las reglas impuestas desde fuera. Formas parte de este momento. Tu interés, tu palabra y tu apoyo pueden fortalecer la soberanía alimentaria, no solo en África, sino en todos los rincones del mundo. La pregunta es inevitable. ¿Serás testigo o protagonista de esta nueva revolución silenciosa?
Pero para comprender realmente el alcance de este movimiento, necesitamos mirar hacia atrás y observar otras experiencias históricas, donde la soberanía sobre las semillas y los cultivos marcó el rumbo de países enteros. Por ejemplo, en la India de los años 70, el movimiento Chipko impulsó la protección de especies autóctonas y la resistencia contra la deforestación y el control extranjero de los recursos naturales. Aquella lucha, liderada principalmente por mujeres campesinas, sentó las bases para un renacimiento de la agricultura local, una inspiración para lo que hoy ocurre en el Sahel. En América Latina, la llamada Revolución Verde trajo consigo promesas de abundancia, pero también una fuerte dependencia de fertilizantes, pesticidas y semillas híbridas controladas por empresas extranjeras. Países como México, cuna del maíz, vieron cómo variedades ancestrales fueron desplazadas por monocultivos y contratos restrictivos. El precio pagado fue la pérdida de biodiversidad y la erosión cultural, enseñanzas que Burkina Faso y otros países africanos buscan evitar. La historia también nos brinda ejemplos de resistencia exitosa. En Noruega, la bóveda de semillas de Svalbard se concibió como un seguro global frente a catástrofes. Sin embargo, a diferencia del modelo noruego, la bóveda del Sahel no solo guarda semillas para un futuro hipotético, sino que activa una red viva de intercambio, cultivo y adaptación constante a las realidades locales. Aquí, cada semilla almacenada es también sembrada, compartida y mejorada por generaciones de agricultores. Veamos un caso concreto. En la región de Kaya, familias enteras participan en ferias de semillas donde intercambian variedades de mijo, sorgo, arroz y frijol. Estas ferias, celebradas con música y danzas tradicionales, permiten que las semillas viajen entre aldeas, se adapten a nuevos suelos y climas, y así fortalezcan la resiliencia de toda la región. Es un sistema que combina ciencia popular y solidaridad comunitaria. Imaginemos ahora un escenario alternativo. Si Burkina Faso hubiera continuado dependiendo de semillas importadas, cada año estaría obligada a pagar regalías por uso de semillas patentadas, sometiendo a los agricultores a deudas recurrentes y a la incertidumbre de precios globales. Ante una sequía, las semillas foráneas, no adaptadas al clima del Sahel, podrían fracasar y causar pérdidas catastróficas. Sin embargo, con semillas locales, la probabilidad de recuperación es mayor, y la comunidad puede compartir excedentes para evitar el hambre. ¿Qué pasos prácticos ha tomado Burkina Faso para consolidar este sistema? En primer lugar, se ha impulsado una legislación nacional que prohíbe la privatización y patente de semillas autóctonas. Además, se han creado escuelas rurales donde los mayores enseñan a jóvenes técnicas de selección y conservación de semillas, recuperando saberes que estuvieron a punto de perderse. Paralelamente, se han establecido bancos de semillas gestionados por cooperativas, donde cualquier agricultor puede depositar o retirar semillas según sus necesidades, sin contratos ni intereses de por medio. Este modelo, replicado en Malí y Níger, ha permitido que más de 300.000 pequeños productores se liberen de las presiones de las multinacionales. En la práctica, esto significa que ante una plaga o una sequía, las comunidades pueden acceder rápidamente a semillas resistentes, sin esperar la ayuda internacional o depender de las fluctuaciones de los mercados globales. Un ejemplo reciente. Durante la sequía de 2020, las aldeas que participaron en el sistema de la bóveda lograron mantener el doble de su producción en comparación con las que dependían de semillas importadas. Este sistema no solo fortalece la seguridad alimentaria, sino que revitaliza el tejido social. Las mujeres, tradicionalmente responsables de la conservación de semillas, han asumido un rol central en la toma de decisiones agrícolas y en la educación de las nuevas generaciones. En muchos casos, los bancos de semillas han servido también como cajas de ahorro comunitarias, permitiendo financiar microproyectos y diversificar la economía local. La dimensión simbólica es igualmente poderosa. En muchas aldeas, la entrega de semillas a la bóveda se acompaña de ceremonias de agradecimiento a los ancestros, recordando que esta lucha es también por la memoria y la identidad cultural.
Así, la bóveda se convierte en un puente entre el pasado y el futuro, entre la tradición y la innovación. Pero el desafío no termina aquí. El éxito del modelo burkinés ha provocado intentos de sabotaje y campañas de desinformación financiadas por conglomerados extranjeros. Por ejemplo, en 2021, se difundieron rumores infundados sobre la supuesta baja productividad de las semillas autóctonas. Sin embargo, investigaciones independientes demostraron que las variedades locales, bien manejadas, superaron en rendimiento a las semillas importadas bajo condiciones adversas. Frente a estas amenazas, las redes campesinas han desarrollado sistemas de alerta temprana y campañas de información en radios locales, desmontando mitos y fortaleciendo la confianza en el modelo propio. Aliados internacionales, como ONGs agroecológicas de Brasil y España, han ofrecido apoyo técnico y visibilidad global a la causa africana. La bóveda del Sahel también ha servido como espacio de diálogo intercultural. Agricultores de América Latina y Asia han visitado Burkina Faso para intercambiar experiencias sobre manejo de semillas, resistencia climática y organización cooperativa. De estos encuentros han surgido acuerdos para el intercambio de especies y tecnologías apropiadas, dando lugar a una red global de solidaridad campesina. ¿Qué podemos aprender, en la práctica, del ejemplo de Burkina Faso? Primero, que la soberanía alimentaria requiere organización comunitaria y un profundo respeto por el conocimiento local. Segundo, que la diversificación de cultivos y la protección de la biodiversidad son claves para enfrentar los desafíos climáticos y económicos. Tercero, que la independencia no es un acto aislado, sino un proceso colectivo que se fortalece con alianzas y aprendizaje mutuo. Si quieres apoyar este tipo de iniciativas, puedes empezar por informarte sobre el origen de los alimentos que consumes, apoyar redes de agricultura local y exigir a tus gobiernos políticas que protejan las semillas nativas. Además, puedes difundir historias como la de Burkina Faso, mostrando que el cambio es posible cuando se unen la memoria, la ciencia y la voluntad popular. En síntesis, la bóveda de semillas del Sahel es mucho más que un almacén de granos. Es un faro para quienes buscan alternativas al modelo dominante, un recordatorio de que la verdadera riqueza está en la diversidad, la autonomía y la solidaridad. Cada semilla guardada es un acto de fe en el futuro, una declaración de que la dignidad no se negocia. Hoy, el destino de la agricultura mundial se juega, en parte, bajo el sol del Sahel. Pero la pregunta final, la que queda resonando cuando las cámaras se apagan y los titulares se olvidan, es simple y profunda. ¿Permitiremos que unos pocos sigan decidiendo por todos, o daremos el paso necesario para reclamar lo que es nuestro? Esa es la deuda de la historia. Y también, la promesa de quienes, desde Burkina Faso hasta tu propia comunidad, están sembrando un mundo nuevo, semilla a semilla, paso a